También estamos en la mesa de negociación de la DIAN y ahí pues tenemos algunas discusiones. Yo quiero preguntarle a nuestro compañero Oscar Vega, que ha sido pues quien nos ha estado liderando esta mesa a nombre de Ultradian y con el equipo de compañeros que están allá en este momento en los temas del primer punto, del cual no hemos salido, un equipo que pues en el cual en mi caso como presidente de Ultradian pues estoy atento todo el tiempo, trazando pues las líneas gruesas del proceso eh, en conjunto con toda la comisión negociadora y con las personas que están asistiendo presenciales a la mesa de negociación, quienes son pues Oscar y además em, María Dulmay Hernández y nuestro compañero de Impuestos Bogotá, Antonio Ever Copete. Han sido quienes y bueno, y también nuestra compañera Sandra Roballo, han sido quienes han estado atentos todo este tiempo allá en la asistencia presencial. Los demás del equipo negociador hemos estado virtual y también pues estamos pues pendientes que avance el proceso. Entonces me gustaría que antes de que comenzáramos nuestra charla de hoy, Oscar nos cuente pues cómo está la situación en la mesa de negociación DIAN Sindicatos. Oscar, ¿me está oyendo? Buenas tardes, sí, buenas Sí. tardes compañeros. En este momento se pidió un espacio autónomo. Espacio autónomo es donde solicitan las organizaciones sindicales y la administración deliberar. La última sesión, frente a los puntos de salario, conversión de la prima en salario y unas primas del quinquenio, también lo habíamos solicitado. La administración se pronunció y pues nos manifiesta que pues tenemos en cuenta que desde el año 2019 se expidió una circular conjunta entre el Ministerio del Trabajo y la Función Pública, en la cual claramente disponen que en las mesas individuales únicamente se pueden negociar las condiciones de empleo en materia de capacitación y bienestar e incentivos, que bajo ninguna circunstancia se podrán acordar estos temas salariales o prestacionales o de revisión de las plantas de personal, materias de competencia de la Mesa Nacional. En ese sentido, nuestra organización sindical Utradian, junto con otra organización hermana, demandamos esta circular porque la consideramos contraria pues, a la Constitución, a la ley. Pero pues en este momento, el último pronunciamiento fue a comienzos de este mes. Hubo un pronunciamiento y un auto que nosotros solicitamos suspensión provisional y el magistrado niega esta suspensión provisional y dice que esta circular pues hasta lo que él ve en este momento no va en contra de la norma superior. En ese orden de ideas, pues nosotros siempre nos sometemos al principio de legalidad y teniendo en cuenta pues que está vigente, así la consideremos ilegal, pues tenemos que someternos a esa vigencia, a ese lineamiento y pues por tal motivo no podríamos negociar esos temas en la mesa pues de la DIAN y los sindicatos, posición que no comparten algunas organizaciones hermanas. De hecho, se van a adelantar y ya se han adelantado unas movilizaciones. En estos días, el día de mañana va a haber una movilización de la cual nosotros como pues la organización sindical nuestra no comparte porque pues hay un tema de legalidad que no estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo con ir en contra de ese principio de legalidad. Por eso no participamos de esta movilización y vemos que hay una voluntad por parte de la directiva de hablar de este tema. No han cerrado la puerta del todo, entonces, pues sería absurdo ir a hacer peticiones, digo yo, con patadas y haciendo movilizaciones que en este momento no viene al caso hasta que no escuchemos al director, que hasta donde sabemos se va a hacer presente el día 24 en la mesa de la DIAN y las organizaciones sindicales. En ese orden de ideas, pues estamos parados esperando a ver qué pasa. Se reanuda la mesa el día 24 de mayo, pero pues nosotros como organizaciones sindicales, nosotros nuestra organización, otra ya no comparte la movilización que van a adelantar otras organizaciones y así otras organizaciones hermanas también se han separado de este pronunciamiento. Digamos adicionalmente porque ya no es solo un tema de que no quieran negociar, sino ya es como que la están emprendiendo directamente como con el director, ciertas organizaciones, y eso no lo compartimos nosotros. Nos hemos dado cuenta que esta dirección
hemos tenido participación, entre otras cosas, en la elaboración de la modificación del decreto ley 071 del 2020. A diferencia de otras direcciones, pues hemos podido hablar con el director general, hemos podido tocar los temas de la problemática de la DIAN. Entonces, pues en ese sentido no compartimos eso. Nos parece una buena dirección. Si sale el decreto como quedó estudiado por las organizaciones sindicales y como se hicieron los aportes, sería mejor dicho, diría yo, una de las mejores direcciones que ha habido en la entidad. Entonces, en ese orden de días estamos esperando a ver qué va a pasar el día 24 de mayo en la próxima reunión que va a haber y pues esperaremos a ver qué decisión toma nuestra organización sindical frente a qué pronunciamientos va a tener ese día la entidad. Bueno, muchas gracias, Oscar, por su informe. Realmente, pues nosotros tenemos claro que, si bien es cierto, la protesta hace parte de la lucha sindical, pues la protesta debe tener unos motivos y unos intereses claros. Aquí no vemos intereses claros, no vemos motivos claros. Aquí se está pretendiendo que el director asuma competencias que no tiene, con relación a uno de los temas que nos lo deuda desde la época del director Santiago Rojas. Nosotros acordamos en el año 2016 que la DIAN se comprometió a que conseguiría los recursos para convertir la prima factor nacional en salario o en factor salarial. Eso se acordó en el 2016. Vino la reforma tributaria de 2016, se consiguieron los recursos y el director Santiago Rojas nos hizo pistola y simplemente lo que hizo fue en ese momento convertir lo que era un incentivo, que tenía un riesgo jurídico, convertirlo en prima, pero ni fue salario ni fue factor salarial. Es una deuda que nos tienen desde ese año, desde el año 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 20, 21, 22 y ahora, pues ya posteriormente, en el gobierno del presidente Duque, eh, eh, la Función Pública y el Ministerio del Trabajo emitieron una circular donde prohíben que estos temas se negocien en las mesas singulares como la nuestra, y este tema debe negociarse es en la mesa nacional. De hecho, nosotros incluimos el tema en la mesa nacional desde el año 2017, cuando ya vimos el incumplimiento de Santiago Rojas, y hasta ahora, pues no tuvimos absolutamente nada. Y Tulio, entonces, ¿qué Tulio, planteamos, hay un momentico, señor? qué pena, sería bueno también acotar que en el año 2022, en el acuerdo noveno, también ese acuerdo, te lo voy a leer la partecita, envía a la Mesa Nacional. La Administración se compromete a hacer los acercamientos necesarios con el Departamento Administrativo de la Función Pública con el fin de conocer el avance y el cronograma que hace referencia al punto 35 del Acuerdo Nacional relacionado con la prima de gestión tributaria, aduanera y cambiaria que constituya factor salarial y, si es del caso en lo que le compete a la entidad, ordenar las acciones a que haya lugar. Está también, la mesa de la DIAN nos envía a la Mesa Nacional. Quería hacer ese Sí, aporte. o sea que no es la primera vez. Entonces, por eso vemos una terquedad y vemos que se está construyendo un movimiento sobre bases falsas, realmente, sobre bases falsas. O sea, pretendiendo que aquí se firme un acuerdo que no se puede firmar, pero además sobre una petición que nos parece que no entendemos por qué los compañeros ahora dicen que tiene que ser a costo cero, como hicimos un proceso similar en el año 2012 y en el año 2007. Pero es que las condiciones actuales son distintas y realmente tenemos acordado desde 2016 que será salario a todo costo. Entonces, por eso nosotros vamos a presentar una propuesta en la próxima reunión que tengamos en la mesa nacional, en la mesa de la DIAN, y vamos a llevar esa propuesta a la mesa nacional. Estamos en esa tarea conjuntamente pues con los compañeros y con la propuesta que ellos tienen, porque tampoco pues ellos tienen una mayoría en este momento y respetamos esa mayoría, pero a esto también hay que adicionar la propuesta que tenemos porque es sobre la base de los acuerdos firmados. Y la propuesta que le estamos diciendo al gobierno es que nos diga en qué momento van a tener la capacidad de pasar esta prima a salario
nosotros creemos que puede ser en el año 2016, que es lo más factible. ¿Por qué razón? Sí, 2026. ¿Por qué razón en el 2026? Porque ya para ese momento hemos tenido toda la ampliación de planta. Hoy una de las dificultades que tenemos es que con el incremento de la planta, la DIAN, pues le están asignando alrededor de 1 billón de pesos, ¿sí? Y vamos a tener ampliación de planta el próximo año y vamos a tener ampliación de planta el siguiente año. Entonces, en esa medida, pues es difícil. Entonces, nosotros decimos el 2026 ya no tenemos ampliación de planta. Supuestamente con este proceso de ampliación de planta para 2026 ya hemos atacado parte de los 80 billones, billones, o sea, 80.000 millones de millones que están evadiendo, ya habremos atacado eso y ya vamos a tener indudablemente los recursos para poder tener esta prima como salario al 100%, ¿sí? Eso es lo que le estamos solicitando a la DIAN, que nos dé un concepto de cómo visualizan ellos esta tarea y cómo ellos, sobre la base de ese concepto, podríamos nosotros llevarlo a la firma en la mesa nacional, ¿sí? Sin embargo, decimos, bueno, y mientras tanto, ¿qué? Porque aquí tenemos alrededor de 2.200, 2.300 personas que están próximas a pensionarse dentro de los próximos 5 años. Entonces, ¿cómo hacemos con estas personas que ya perdieron esto y cómo hacemos para que se resarza precisamente toda esta pérdida que nos dejó el neoliberalismo y estos gobiernos que solo pensaban en el sentido, digamos, de los intereses de las élites y no de los intereses de la gente? Entonces, lo que le estamos proponiendo es que al momento de la pensión y no antes, o sea, con las personas que al momento de la pensión y no antes de estos 2.200 que no se van a pensionar todos el mismo día, que en los próximos 4, 5, 6 años se pueden pensionar a un ritmo de unos 600 por año, ¿sí? Eh, pues que en ese momento les paguen el retroactivo a Colpensiones por los 10 años de liquidación que nunca hicieron de esa prima factor salario, que sea un factor salario, que le paguen esta prima nacional, ¿sí? Esa es la propuesta. Y lógico que al pagarle a Colpensiones, pues tiene que pagarle también al sistema de salud. Y es una propuesta por los 10 años, porque inicialmente en la Asamblea habíamos aprobado que fuera hasta 3 años, que fuera por 3 años, después nos dimos cuenta que realmente es muy poco tiempo. También tendríamos una otra situación, es que realmente eso se acordó hasta solamente desde el año 2016, o sea que el incumplimiento serían 7 años. Pero lo importante es que buscar un compromiso de que nos paguen ese retroactivo o que le paguen ese retroactivo a las personas al momento de pensionarse y eso haría que se fortalezca su rango pensional y las personas que vienen atrás, pues indudablemente que a partir del año 2026 tendrían todo el paquete completo. ¿Cuál es la ventaja de esta propuesta? La ventaja de esta propuesta es que estarían saliendo recursos del Estado, en este caso el Estado DIAN, a otra parte del Estado, en este caso el Estado Colpensiones o el Estado Sistema de Salud. Entonces son recursos que salen de un bolsillo del Estado y pasan a otro bolsillo del Estado, lo que permite que no tenga una dificultad mayor. Porque indudablemente cuando le paguen a Colpensiones, pues van a tener que pagar algunas sanciones, algunos intereses, porque pues se dejó pasar el tiempo para esas cotizaciones. Esa es la propuesta que estamos trabajando y sobre esa base, pues que la gente después decida. Si la gente después decide quedarse con la prima salario a costo cero o si decide esperar hasta 2026 y más bien las personas que se van a pensionar que se les liquide su retroactivo al tiempo correspondiente para que tengan una buena pensión. Eso es lo que estamos trabajando y por eso consideramos que en este momento nuestra movilización es la movilización por las reformas del cambio, por tener un mejor sistema de salud para los colombianos y las colombianas, porque el sistema de salud llegue a los pueblos, que llegue a todas las regiones apartadas del país. Esa es la reforma. Por eso es que sí nos movilizamos y de hecho lo hemos estado haciendo. Y también es una reforma porque el proceso laboral mejore, porque tengamos sobre todo para el sector privado, porque a nosotros nunca nos dejaron de pagar los recargos nocturnos. Y hoy, pues ya por lo menos se está anunciando que para el sector privado, por lo menos ya va a ser a partir de las 7 de la noche, ¿sí? Pues se les reconocerá a los trabajadores ese recargo nocturno tan importante, ¿sí? Entonces,
esa reforma laboral que está fundamentalmente dirigida al sector privado creemos que debe avanzar también sobre la base de los derechos, ¿sí? Y lo mismo la reforma pensional, en un proceso en el cual se busque fortalecer precisamente Colpensiones para que pueda garantizar la supervivencia y el desarrollo del sistema público, que es un sistema solidario, por mucho tiempo. Acordémonos que la gran discusión que hay en el tema de pensiones es que los empresarios del régimen privado quieren acabar con el régimen público y desde el movimiento sindical incluso hay una propuesta en el Congreso donde se busca acabar también con el régimen privado, pero la realidad es que pues van a seguir conviviendo, pero se busca que se fortalezca el régimen público y que una parte de la pensión eh, llegue por parte del régimen público y la otra pues por parte del régimen privado, pero fundamentalmente sobre unas bases de un desarrollo del sistema de pilares público.